Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy preparamos juntos una tarta de queso o cheesecake con frambuesas y una cobertura de chocolate blanco. Una tarta con una combinación de toques ácidos y dulces buenísima. Antes de continuar con la receta, os recuerdo que tanto en bocatus.com como al final del vídeo os dejaré la lista detallada de todos los ingredientes que necesitaréis para preparar esta tarta. Ahora, comenzamos con la receta. Comenzamos preparando la base de galleta. Para ello trituramos 180 gramos de galletas tipo digestive y las mezclamos con 80 gramos de mantequilla previamente derretida en el microondas. Ahora que toda la galleta está humedecida, la vertemos en un molde de 20 centímetros de diámetro y la compactamos bien por toda la base. Por último, reservamos el molde en la nevera mientras continuamos con la receta. Seguidamente en un bol mezclamos 600 gramos de queso crema y añadimos 130 gramos de azúcar, 160 gramos de yogur griego natural sin azúcar, la ralladura de un limón, una cucharadita de esencia de vainilla y 8 gramos de maicena. En este punto que hemos integrado bien todos los ingredientes, añadimos 3 huevos, de uno en uno. Hecho esto, ya tenemos la mezcla de queso terminada. Rebozamos 140 gramos de frambuesas en un poco de maicena y las integramos en la mezcla. Por último, vertemos la mezcla de queso en el molde sobre la base de galleta. Y lo llevamos al horno, que lo tenemos precalentado a 150 grados con calor arriba y abajo durante unos 45-50 minutos. Pasado este tiempo apagamos el horno y sin abrir la puerta dejamos la tarta dentro durante un par de horas para que se termine de cocinar. Y tras el horneado y el tiempo de reposo ya tenemos terminada nuestra tarta de queso. Dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y una vez fría la reservamos en la nevera de un día para otro. Ahora que la tarta ha reposado, preparamos la cobertura con 150 gramos de chocolate blanco y 50 gramos de nata para montar. Calentamos la nata en el microondas y la vertemos sobre el chocolate. Mezclamos bien hasta que el chocolate se derrita y se integre con la nata. Por último, dejamos que la ganache de chocolate pierda temperatura. Y una vez fría la vertemos en la superficie de nuestra tarta de queso. Reservamos nuestra tarta de nuevo en la nevera durante una hora aproximadamente y pasado este tiempo ya la tendremos lista para comer. Me acabáis de pillar comiéndome la tarta porque es que no me he podido resistir, huele que alimenta. ¡Qué pasada! ¡Buah! Deliciosa, las frambuesas le dan un toque ácido y muy refrescante a la tarta de queso y la capa de arriba de chocolate blanco, ¡buah!, la hacen ya irresistible. Bien, bocateros, pues os recuerdo que nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. ¡Chao!